Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Que a los que ya están por acá, les agradecemos su puntualidad. Estamos por comenzar. Les comparto que la sesión es una sesión moderada. Estaremos abriendo audio y video en el transcurso de la sesión. Una vez que Abel nos esté dando indicaciones, voy a hacer nada más una prueba para validar que los que ya hicieron su petición se puedan conectar, si es que todavía están con nosotros. Si no están con nosotros todavía o si ya se fueron, bueno, pues al regreso ya tendrán. Aquí tenemos a Abel. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Pues todavía tenemos un minutito justo para arrancar, se están conectando. No sé si quieras empezar a compartir la presentación para ver que no tengamos el mismo detalle que tuvimos con Marcial. Ya ves que Claro, somos tecnólogos, pero pues luego también nos hace raros la tecnología. listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Estamos ya viendo la pantalla. Muchas gracias, Abel. Pues bueno, tenemos ya 28 participantes. Damos unos segunditos para poder ir en sincronía. Muchas gracias a todos los que están accesando. Muchas gracias a todos los que han estado en las diferentes sesiones. Abel, gracias por el espacio. Y pues vamos a Gracias darle a ti. unos minutitos más a ver que Por se supuesto. conecten. Muchas gracias, Abel. Pues Abel, mira, tenemos ya 31 asistentes. Si gustas, pues podemos comenzar. Por ahí Héctor Santana te manda saludos, por si no estás viendo la pantalla del chat. Ok. Sí, no la estoy viendo por ahora. Ok, muy bien, pues vamos a comenzar si quieres con la presentación. Permíteme un minuto nada más, déjame abrir aquí un documento que necesito compartir rápidamente. Permíteme un segundo, por favor. Ya sabes que esto de la tecnología. Dame un minuto, Abel, por favor, no me cuelgues, no te me desesperes. No, para nada. Aquí Aquí sigo. los muchachos de la audiencia también no se desesperen, porque esta es una parte importante. Muy bien, pues ahora sí, Abel, presentando a Abel con todos sus fans aquí en esta sesión. Pues Abel Eduardo Jiménez Ramos, de nombre completo, ingeniero en sistemas computacionales con más de 15 años de experiencia, profesional en el ramo de la consultoría y la educación tecnológica. En la actualidad es responsable de la práctica Agile de Kairos Digital Solutions México y su compromiso como agilista es apoyar a las empresas que desarrollen las capacidades necesarias para competir en la siguiente etapa de su historia evolutiva. Y hoy por hoy, pues definitivamente la evolución que tenemos que vivir, pues requiere este tipo de experiencia, ese tipo de conocimientos. Mi estimado Abel, pues te dejo con la audiencia. Muchísimas gracias por el tiempo y pues todos tuyos. Gracias, Rogelio. Al contrario, muchas gracias, por la oportunidad. Pues bueno, efectivamente, pues una de las cosas que tenemos que considerar, sobre todo en estas épocas, tan cambiantes, tan inciertas con todo lo que está aconteciendo, no solamente en la industria mexicana, sino en el mundo, pues es de que justamente nuestras organizaciones tienen que ser consideradas como una entidad viva que responde a cierto tipo de estímulos, que se adapta a cierto tipo de circunstancias y que básicamente pues tiene que adquirir nuevas capacidades para poder continuar como una organización competitiva frente a una situación tan compleja y tan cambiante. Un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que voy a exponer, pues es justamente estos entornos, estos ambientes VUCA, que básicamente como o lo pueden ver en esta primera lámina, pues básicamente se refiere a ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que es básicamente hoy en día cómo se clasifica todo lo que nosotros estamos aconteciendo en el mundo. Un poco de lo que vamos a hablar es un poco sobre temas de contexto, etcétera, etcétera. Aquí lo pueden ver. Un poco mi presentación, que esto ya me hizo favor Rogelio de favorecer introducción de mi perfil. Aquí, pues, muy rápido, una de las cosas que tenemos que entender, como les mencionaba, es que todas las organizaciones son entidades vivas, que básicamente fueron, en algunos casos, creados y conceptualizadas en un tiempo distinto al que nos encontramos. Por eso es de que hoy en día, pues, muchas de las grandes empresas que tienen cientos de años o algunos varios decenas de años, pues prácticamente están
urgente necesidad de transformarse, de cambiar, de empezar a adquirir nuevas capacidades, sobre todo porque mucho de lo que se creó, la estructura de las organizaciones, la forma en la que se gobiernan, la forma en la que están segmentadas o clasificados ciertos servicios, ciertos productos o ciertas industrias, limita mucho la capacidad para poderse adaptar, sobre todo por lo que les mencionaba. Hoy en día tenemos una actividad demasiado volátil, tenemos demasiada incertidumbre por la cantidad de cambios que están apareciendo, la forma en la que estamos interpretando pues, ciertas situaciones, pues básicamente nos obliga a que tenemos que cambiar todo esto, a que tenemos que adquirir estas nuevas capacidades de las que mencionaba. Una de las cosas que también es bastante particular es de que un poco yéndonos a la historia del ser humano, pues la aparición, por ejemplo, de ciertas herramientas, el fuego, la rueda, pues realmente entre cada una de estas apariciones, estos grandes saltos tecnológicos que permitieron a la humanidad ser la sociedad o ser la gran sociedad que hoy en día es, tardaron miles de años. Sin embargo, hoy en día una de las cosas a las cuales nos enfrentamos es de que los cambios suceden de un día para otro, entre meses, entre años, y como ha sido un tópico bastante recurrido en todas estas pláticas en estos foros, es de que pues, el COVID ha venido a cambiar y a revolucionar muchas cosas. Sin embargo, ha permitido que se aceleren otras más. ¿De dónde viene esta parte del VUCA? El VUCA pues no es no es un concepto nuevo, de hecho este es un concepto que surge en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Como saben, pues es un periodo histórico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde pues básicamente estuvo caracterizado por una serie de actividades relacionadas con espionaje, con tensiones políticas, con situaciones entre otras naciones, y pues básicamente esto creó un ambiente donde no había posibilidad de poder predecir qué es exactamente lo que iba a pasar, qué nación iba a atacar primero, cuáles iban a ser las afectaciones económicas, sociales, políticas que iba a traer este tipo de tensiones bélicas. Pues básicamente se le dio este acrónimo VUCA a este tipo de situaciones. Hoy en día, pues, como les mencionaba, muchas organizaciones utilizan este término para poder describir el mercado, describir el entorno donde se desenvuelve y poder utilizar cierto tipo de recomendaciones que van a ayudar a estas grandes organizaciones o organizaciones más pequeñas a poder surfear este tipo de problemáticas o escenarios que genera un entorno VUCA. Una de las cosas particulares que ha surgido como una herramienta para poder contrarrestar los efectos de los entornos VUCA es la agilidad. Definitivamente la agilidad, que es un poco también de lo que vamos a hablar, es y será la herramienta que nosotros vamos a encontrar presente en muchas organizaciones de todos los tamaños, sobre todo porque realmente la agilidad nos va a permitir esa flexibilidad, eh, esas capacidades de liderazgo, esas nuevas habilidades que les mencionaba, que nos van a ayudar para poder contrarrestar los eventos que nos puede generar los cambios en el mercado, la incertidumbre con respecto a los efectos y a los resultados que tenemos, la complejidad de las relaciones que hoy en día tenemos al tener mercados muchísimo más extensos, al tener mercados muchísimo más complejos. Y sobre todo, pues, la ambigüedad en las decisiones, sobre todo porque pues, hoy en día no tenemos en muchas ocasiones la capacidad de poder decidir adecuadamente qué es lo que necesitamos hacer con nuestra organización, sobre todo porque las decisiones a veces pueden resultar ser muy rígidas. Entonces, la agilidad nos va a ayudar en muchos de estos aspectos. Una de las cosas que a veces nos tenemos que preguntar en nuestra organización es ¿qué tanto sabemos de los resultados o de los efectos que puede tener una situación en nuestra estrategia? Hay algo que se conoce como VUCA Matrix, que básicamente nos va a colocar dentro de diferentes aspectos dentro de este ambiente, de este entorno cambiante, de este entorno volátil, complejo, ambiguo y incierto. Donde pues básicamente tenemos por un lado ciertas decisiones y por otro lado la situación a la que nosotros pues, nos estamos enfrentando. Aquí pues en esta pequeña matriz pues, lo que podemos ver es una serie de características para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en el caso de la complejidad, pues tenemos entornos que son
efectivamente muy complejos, que tienen muchas partes, que tienen muchos elementos que no pueden ser predecibles, que no pueden ser conectados de manera adecuada y que muchas veces nos dificulta poder saber de dónde viene esta situación, entender de manera adecuada la naturaleza de estas situaciones o de estos eventos. Por ejemplo, estamos haciendo negocios en otros países y cada uno de estos países tiene diferentes pues, temas regulatorios, situaciones sociales, elementos políticos, situaciones que dificultan entender el mercado de manera adecuada. Y sobre todo porque al momento de ser una organización o conceptualizarnos como una organización global, pues muchas veces estos efectos no pueden ser comparados entre sí, lo que hace más difícil poder tomar una decisión a nivel global y empezar a seccionar nuestra estrategia de una manera un poco más local. Obviamente, pues esto lo que nos obliga es a tener una reestructura, identificar situaciones que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones, traer al talento adecuado para que nos permita tener especialistas que nos ayuden a comprender esta información o estas situaciones. Por otro lado, tenemos un aspecto volátil, donde pues básicamente el entorno de la compañía es algo que está inestable, está cambiando todo el tiempo. Como ustedes saben, hoy en día con el tema de la pandemia, pues todo el tiempo estamos recibiendo noticias no solamente locales, sino a nivel internacional, donde por un lado se ven la luz al final del túnel y por otro lado pues estamos entrando en el túnel o estamos iniciando este camino, este recorrido sobre una actividad tan volátil y no nos permite tomar decisiones adecuadas. No podemos conectar rápidamente la información que estamos recibiendo con las decisiones que tenemos que tomar para poder mantener una estrategia sustentable dentro de nuestra organización. Por ejemplo, pues esto ha afectado a muchos proveedores que nosotros actualmente tenemos en nuestra cadena de valor. No podemos seguir fabricando nuestro producto, no podemos seguir contando con cierto tipo de insumos para poder garantizar nuestro servicio, nuestro producto. Y esto afecta definitivamente nuestra toma de decisiones. Aquí una de las sugerencias principales es tener un tema de previsión estratégica, que un poco más adelante vamos a hablar de ello, que es una herramienta que nos va a ayudar a poder identificar estos cambios, estas fluctuaciones en el mercado para poder tomar decisiones de una manera más certera. Por otro lado, tenemos el tema de la ambigüedad. Básicamente no tenemos capacidad de poder identificar estas relaciones causales, qué es lo que está provocando todos estos movimientos en el mercado, todas estas situaciones en nuestro personal, tensiones políticas, etcétera. Por ejemplo, la compañía ve como oportunidad el tema de la pandemia. Ok, perfecto. Sin embargo, empezamos a tomar decisiones, a intentar crear productos o intentar dar servicios de los cuales no tenemos ninguna experiencia, no tenemos ningún precedente dentro de la compañía. Entonces, pues lo que empezamos a generar es ambigüedad en nuestras decisiones. No conocemos el resultado, somos incapaces de poder decir qué es lo que va a suceder con este tipo de estrategias. Obviamente aquí tenemos que mucho en el tema de ambigüedad aplicar agilidad, empezar a utilizar elementos experimentales, empezar a comprobar hipótesis, empezar a evaluar escenarios futuros, empezar a evaluar las situaciones a las cuales nos puede llegar un éxito de una decisión. Por otro lado, tenemos el caso de la incerteza, donde pues efectivamente la incertidumbre en el entorno nos va a limitar cierto tipo de información. Nos va a limitar en cuanto a conocer cuáles son estos elementos que están causando una afectación a nuestras ventas, a nuestros servicios, a la adquisición de nuestro talento. Aquí, pues básicamente tenemos un ejemplo. Por ejemplo, queremos, un competidor de nuestra compañía está lanzando un producto digital. Nosotros, pues desconocemos cuáles van a ser estos resultados o los efectos que va a tener este nuevo lanzamiento, sobre todo porque en muchas ocasiones muchas grandes compañías tienden a copiar los éxitos de otras compañías, otras organizaciones. Aquí una de las situaciones que muchas veces suceden es que nosotros al copiar cierto tipo de modelos de negocio de otras compañías, muchas veces generamos esa incerteza de los resultados. ¿Por qué le funcionó a mi competidor y a mí no me está funcionando? Aquí, pues básicamente lo que tenemos que hacer es conocer mejor nuestro mercado, entender de una manera más adecuada la información que tenemos disponible sobre otras compañías que lo estén haciendo, sobre lo que está sucediendo a nivel social, lo que está sucediendo a nivel global. Un poco de estos cuatro elementos vamos a estar hablando y vamos a estar viendo cómo los vamos a ir abordando en diferentes momentos de cada una de estas cuatro situaciones.
Como les mencionaba, la primera es la volatilidad. Básicamente, como les mencionaba, pues se refiere a la naturaleza de los cambios. Es un proceso de cambio constante y de la misma manera con una velocidad bastante acelerada. Es demasiado dinámico los cambios. Aquí una de las situaciones que normalmente encontramos es que ahí es el primer punto donde la organización se empieza a atorar. No estamos entendiendo lo que está pasando a nuestro alrededor. No entendemos su naturaleza, nos golpea de una manera brutal, nos obliga a tomar decisiones emergentes, nos obliga a dejar de lado la estrategia, sobre todo porque normalmente como una organización creamos estrategias a muy largo plazo, estrategias demasiado rígidas que nos permiten, que nos impiden podernos mover dentro de este tipo de entornos. Una de las cosas que también sucede mucho es de que, como les mencioné en un principio, nuestras organizaciones muchas veces fueron conceptualizadas en otro tiempo, en otro tipo de principios, en otro tipo de situaciones de abundancia. Hoy en día tenemos que replantear completamente la filosofía de nuestra organización, la visión de nuestra estrategia. Sobre todo porque a muchas grandes organizaciones les ha afectado mucho, por ejemplo, el tema de la digitalización. ¿Qué es esto de la digitalización? Digitalización, perdón, no lo entiendo, no sé qué tengo que hacer, ya tengo computadoras, ok, perfecto, pero eso no estábamos hablando de nada de digitalización. Entonces nos vemos en este tipo de problemas como organización, donde no tenemos idea de dónde invertir, qué tenemos que hacer para poder subsistir. Entonces, pues, la volatilidad nos afecta demasiado, sobre todo porque los cambios, como les mencionaba, no suceden en periodos de tiempo tan largos, suceden de un día para otro y tenemos que buscar cómo adaptarnos. La incerteza, la incertidumbre definitivamente. Yo creo que la incertidumbre es un efecto inmediato de la volatilidad, sobre todo porque no tenemos la capacidad de poder prevenir, no tenemos la capacidad de poder determinar qué es lo que va a pasar en el futuro. La volatilidad, perdón, efectivamente nos genera turbulencias que nos generan cierto tipo de malestares como organización, lo que puede implicar ciertas tensiones dentro de la compañía. Nos limita a poder tomar decisiones adecuadas, nos hace utilizar cierto tipo de técnicas emergentes de mala manera y pues, nos produce resultados inciertos. La complejidad. Básicamente la complejidad es el cúmulo de todos los elementos del buca, sobre todo porque tenemos información que no sabemos leer, de acontecimientos que están pasando, problemas, resultados de nuestra organización, caídas en temas de ventas, no estamos colocando adecuadamente nuestros servicios, nuestros productos, no estamos entendiendo lo que está sucediendo. Y pues básicamente, pues esto lo que limita es esa falta de claridad en las decisiones, esa falta de visión o de liderazgo que limita a la organización con un desconocimiento de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo aquí. Y obviamente esto puede generar demasiados problemas de manera interna y externa, sobre todo porque por un lado tenemos el entorno que constantemente está cambiando y nos está jalando hacia otro tipo de dirección, y por otro lado, nuestros colaboradores, el personal de la organización que todavía piensa y cree que pueden sortear esta situación utilizando técnicas tradicionales o seguir con las actividades que han venido haciendo durante muchos años, cuando no se dan cuenta que realmente ya todo está cambiando. Obviamente, como les mencionaba, esto, pues nosotros tenemos que entenderlo bastante bien, sobre todo porque esto ya es una situación real, es una situación que nos está pasando desde hace un buen tiempo, desde que empiezan temas de globalización, cuando empiezan a ser cada vez más competitivos nuestros mercados, cuando empiezan a aparecer pequeñas organizaciones que están dando servicios, están favoreciendo, creando productos muchísimo más innovadores, más disruptivos, que pues hacen cada vez más incierto el camino que estamos siguiendo como organización. Por último, tenemos la ambigüedad, que esto yo creo que es uno de los efectos más claros que tenemos dentro de la compañía, sobre todo porque muchas veces, no solamente como compañía, a nivel cultural, a nivel de nación, y no solamente aquí en México, sino en muchos países, muchas veces confiamos malamente en nuestros líderes en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto hacia dónde tienen que llevarnos, hacia cómo podemos salir de ciertas problemáticas y cómo podemos regresar a la normalidad. Sin embargo, pues hoy en día muchos de los líderes tienen pues carencia de ciertas capacidades y necesitan pues agregar otro tipo de pensamientos, filosofías, herramientas que les permitan ser muchísimo más flexibles y dinámicos.
Aquí uno de los principales problemas es que en el liderazgo no sabemos cómo transmitir adecuadamente la estrategia, la visión, cómo podemos transparentar y hacer claro todo lo que está buscando la organización, cómo necesitamos de los grandes equipos de trabajo dentro de estas empresas para poder salir adelante. Aquí implica mucho hacer un cambio de mindset completo de cada una de las personas para poder empezar a romper esa ambigüedad, esa incapacidad que tenemos para poder tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, es una de las cosas que me gustó mucho de esta imagen, es de que en el caso de la ambigüedad, pues a veces todo depende mucho de quién lo está viendo, de quién lo está describiendo. Depende a veces mucho cuando vemos una problemática, algo que está sucediendo en el mercado, en nuestra empresa o en muchos otros lugares del mundo, pues mucho depende de quién lo está viviendo y mucho depende de quién está describiendo la problemática. Y a veces, pues cuando nosotros tenemos una gran organización, pues como saben, tenemos una mesa directiva, tenemos una serie de personas que se encargan de tomar decisiones. Sin embargo, cada uno de ellos ve el problema y ve la situación de una forma distinta. Al momento de que pues, intentan transmitir la estrategia, intentan dar los primeros pasos de una solución, pues realmente se entorpece mucho, nos empezamos a tropezar entre nosotros mismos, sobre todo porque cada uno de nosotros tiene una visión distinta de la problemática, y eso genera ambigüedad en la organización, genera ambigüedad en el mercado, sobre todo porque también hay muchos voceros de los problemas, de los cambios, que nos generan miedo, que nos generan una serie de situaciones y nos impide tomar decisiones. ¿Cómo vamos a contrarrestar estos 4 elementos que conforman al VUCA? Lo primero y más importante siempre son las personas, sobre todo porque las personas no son ni un activo, ni son ni parte de un engranaje dentro de nuestra organización. Básicamente son personas que sienten, que deciden, que caminan, que contribuyen y colaboran de una manera personal justamente. El primer reto dentro de estos cambios, dentro de estos entornos inciertos, pues básicamente es contar con el talento adecuado. Hoy en día pues existe una gran guerra por el talento, sobre todo porque existe una gran demanda tanto de certificaciones, de credenciales, todo el mundo quiere certificarse en todo el mundo quiere empezar a adquirir nuevas capacidades. Sin embargo, pues una de las cosas que realmente estamos buscando es la capacidad para ser líderes. En principio, pues las organizaciones tienen que buscar en atraer personas que tengan el potencial para desarrollarse, pero particularmente desarrollarse como líderes adaptables, a diferencia de una persona que tenga pues maestrías, que tenga certificaciones, que tenga una serie de experiencias. En muchas empresas, más bien lo que necesitamos es gente que tenga ese dinamismo, que puedan ser capaces de tomar decisiones arriesgadas y que esto no suceda en una ocasión, sino que sea un quehacer de cada, de forma diaria, de manera constante, donde pues las personas o el talento dentro de la organización está buscando nuevas oportunidades para poder liderear, para poder hacer cosas diferentes. Aquí, como les mencionaba, pues una de las cosas que tiene que buscar hoy en día la gente de talento es no solamente limitarse a los altos puestos, porque hoy en día las decisiones ya no pueden venir solamente de un grupo estratégico, de un grupo privilegiado dentro de la organización, sino que esta actividad debe de extenderse a toda la organización en los 3 niveles de la organización, desde la parte estratégica, la parte ejecutiva y la parte operativa. En cada uno de los 3 niveles de la organización tenemos que buscar ese talento, esa capacidad de adaptación. Y sobre todo, una de las cosas que hoy en día debe de cuidar mucho la organización o la empresa es desarrollar el talento. Tiene que tener planes para poder crear esos líderes de forma interna, crear capacidades, habilitar conocimientos que le permitan a la organización seguir avanzando. Hoy en día las empresas necesitan contratar perfiles más innovadores, que constantemente estén desafiando ese status quo que normalmente tienen las empresas, y más cuando son empresas muchísimo más antiguas, que tienen procesos, que tienen cierto tipo de políticas, que tienen ciertos temas de un modelo de trabajo bastante arraigado, de ciertos comportamientos internos que limitan cada vez más este dinamismo del que estamos hablando. Entonces es importante que la gente de talento, la gente de recursos humanos, se enfoque también su búsqueda de este tipo de personas. Sobre todo porque con esto vamos a empezar a contrarrestar
los primeros afectaciones generadas por los entornos VUCA. Por otro lado, tenemos el liderazgo, que ya lo mencionaba en la lámina anterior. Hoy en día, pues una de las cosas que tenemos que entender y que es algo que muchas veces cuidamos como líderes dentro de una organización es el temor al fracaso. Nosotros no podemos constantemente como líderes o como parte de una organización tener esta situación o este miedo de no hacer algo por temor a fracasar, por temor a ser despedidos o a ser señalados. Como les mencioné en la lámina anterior, pues una de las cosas que tenemos que buscar hoy en día es tener líderes que sean capaces de salir de esa resiliencia del fracaso. Nosotros como organizaciones tenemos a que estos líderes poco a poco empiezan a tener confianza a lo valorable que es fracasar, al aprendizaje. Obviamente, también aquí una de las cosas que tenemos que acompañar a este liderazgo es la capacidad que tenemos en las personas de aprender, de adaptarnos. Aquí, pues una de las cosas que bien tenemos que considerar es una frase que viene por aquí, que es el fail fast, fail often y fail cheap, que es básicamente fallar rápido, fallar constantemente, pero hacerlo barato. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque básicamente pues, esto nos va a permitir comprobar hipótesis. Hace un momento, cuando hablábamos en un principio de los entornos VUCA, pues una de las situaciones que teníamos en cuestiones de cierta incertidumbre y cómo podíamos ayudar con la agilidad es justamente esto, tener elementos que nos permitan de manera iterativa hacer ciclos de aprendizaje muy cortos, de 15 días por semana, de cada 3 meses. Samuel Trejo hace un momento en una conferencia que también dio por aquí, hablaba respecto a eso, periodos de planificación, de ejecución más cortos que nos van a limitar el riesgo de poder fallar, de poder perder. Entonces, esta es la filosofía que tenemos que buscar, un liderazgo que aprenda, que falle, que tome decisiones arriesgadas, pero que le dé más información a la organización para tomar mejores decisiones. El siguiente punto es VUCA dentro de las organizaciones. Dentro de VUCA, es uno de los elementos que tenemos que buscar contrarrestar, es cada uno de los 4 elementos que conforman VUCA, que es la volatilidad que hablamos sobre pues, todos los cambios acelerados que están sucediendo en el entorno, la falta de información o la falta de la incapacidad de poder conectar la información con respecto a lo que estamos viendo que nos está sucediendo, con tantos cambios y no tener precedentes para poder tomar una decisión. Nos podemos contrarrestar directamente con una visión no directamente a largo plazo, pero sí ajustado hacia qué estamos buscando como organización, cuáles son esos propósitos a los cuales estamos dirigiendo nuestras actividades. El siguiente punto es la incertidumbre. ¿Cómo podemos romper la incertidumbre? Definitivamente con la comprensión. Tenemos que darnos tiempo para poder entender qué está pasando, cuáles son los efectos o cómo les está impactando cierto tipo de situaciones en el mercado, cierto tipo de situaciones políticas, sociales, cómo está cambiando políticamente o culturalmente una estrategia digital en un país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cómo puedo romper ese ciclo de incertidumbre? Después tenemos el tema de la complejidad. Como bien les mencionaba, muchas veces queremos empezar a introducir cierto tipo de productos, servicios en mercados que desconocemos, empezar a hacer crecer nuestra compañía, empezar a adquirir nuevos infraestructura para poder dar otro servicio, otro tipo de actividades o empezar a expandir finalmente nuestra organización. Muchas veces cuando no tenemos esa experiencia, no tenemos ese precedente para poder tomar pues decisiones en cuanto a por qué caminos tengo que ir para poder garantizar la supervivencia de mi compañía, a veces tenemos que ir a algo muy simple, a situaciones un poco más como experimentales, como les decía, no buscar soluciones ni productos sumamente refinados, sumamente complejos, sino empezar con cosas sencillas para poder lanzar al mercado, para conocer a nuestros clientes, conocer cuáles son estas reacciones, qué es lo que están esperando. Y sobre todo porque, como bien mencionaban hace un par de conversaciones, pues hoy en día tenemos al tema de los millennials, que pues como bien mencionaron, pues es una de las generaciones que menos apego tienen las marcas, que más busca cierto tipo de libertades, y pues obviamente tenemos que entenderlos, tenemos que conocerlos.
Por otro lado, tenemos la ambigüedad, que como les mencionaba, pues es el resultado de estos tres elementos, de la volatilidad, incertidumbre y complejidad, sobre todo porque muchas veces por esta falta de liderazgo, esta falta de dinamismo, pues generamos incerteza en lo que estamos haciendo. Entonces, definitivamente el tema de agilidad nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo gestionamos un entorno VUCA? Como les mencionaba, pues tenemos que abordar la volatilidad y las diferentes conexiones entre las múltiples variables, entre las múltiples situaciones, con una visión hacia futuro, hacia dónde queremos estar, cómo nos vemos como compañía, cuál es este propósito que nosotros estamos persiguiendo. Aquí, como les mencionaba, aquí es uno de los trabajos de los líderes dentro de la organización, y no solamente de los líderes, refiriéndome a líderes, a personal clave dentro de la organización, no particularmente la gente responsable de la estrategia, sino personas que sean capaces de poder vislumbrar ese futuro deseado de la organización, cuáles son esos diferentes escenarios a los cuales nos vamos a enfrentar, hacia dónde nos vemos en algunos años, qué tipo de servicios, qué tipo de clientes, qué tipo de personal y colaboradores necesitamos. El siguiente punto es afrontar la incertidumbre. Como les mencionaba, muchas veces, perdón, hoy en día en el mercado pues, surgen pues, diferentes perfiles, o son perfiles que probablemente pues, pensamos o no los entendemos, como puede ser la gente de científicos de datos, por ejemplo, gente enfocada a entender números, entender datos estadísticos. Pues hoy en día es muy necesario tener este tipo de perfiles en los equipos, sobre todo porque nos va a permitir habilitar ciertos conocimientos, tener una mejor comprensión, empatizar con cierto tipo de situaciones, evitar que tomemos decisiones desinformados. Definitivamente, necesitamos empezar a robustecer nuestras capacidades como organización con el talento adecuado. Frente a la complejidad, pues básicamente lo que tenemos que buscar es la claridad, simplicidad y la sencillez desde lo que nosotros estemos haciendo. Aquí muchas veces cuando nos enfrentamos a un ambiente complejo, lo que normalmente hacemos es intentar planificar. Planificar, y no porque esté mal planificar, sino planificar de una manera extensa, documentar todo, tener todo tipo de información para poder tomar decisión. Muchas veces cuando planificamos en un ambiente complejo, perdón, tomamos mucho tiempo. Recordemos que el mercado es demasiado volátil, el mercado está cambiando, el mundo está cambiando de una manera muy veloz, muy rápida, muy dinámica. Y si nosotros nos damos tanto tiempo para poder planificar, entender el caos, entender todo lo que está aconteciendo, crear esa solución perfecta que nos ayude a salir de todo esto, realmente estamos haciéndolo mal. Tenemos que buscar esa simplicidad, esa sencillez de las cosas que nos permitan seguir andando, que no nos dejen estáticos, que nos permiten validar hipótesis, que nos permitan experimentar, que nos permiten entender lo que está sucediendo. Pero no lo vamos a entender si no empezamos a afrontarlo. Superar la ambigüedad con la agilidad. Básicamente sabemos que, como les mencioné, todo está cambiando, todo está en un constante eh, dinamismo demasiado a veces disruptivo para nuestra organización o para nuestro status quo. Pues la realidad es que nosotros tenemos que tener la capacidad de utilizar esta ambigüedad para ir construyendo, para ir desarrollando, ir descubriendo. ¿Y a qué me refiero con ir descubriendo? De que básicamente la agilidad lo que nos va a ayudar es a que podamos tener un equipo de trabajo, tenemos que tener ciertos líderes dentro de nuestra organización, alinearlos hacia un propósito, hacia una visión del futuro, a que esta visión guíe cada una de las acciones que tomamos como organización, y que adicionalmente nos permita ir construyendo soluciones en base a la experimentación, en base a la comprobación de hipótesis, en base a estos fracasos rápidos que les mencionaba hace un rato, y que podamos ir ajustándonos y alineándonos conforme vamos aprendiendo. Comparando la agilidad con el VUCA, pues hay algo que en agilidad se conoce como el manifiesto ágil, que como pues, algunos sabrán, la agilidad también es un movimiento un poco más filosófico, que surge por ahí de los años 90,
con respecto a cambiar todos los esquemas de desarrollo de software. Sin embargo, con el paso del tiempo se dan cuenta que estos principios no solamente pueden ser aplicados a temas de desarrollo de software o generación de productos, sino que pueden ser utilizados prácticamente para todas las áreas de una organización, sobre todo porque esto realmente lo que fortaleció, lo que buscaba, es desarrollar principios y valores dentro del personal, dentro de los colaboradores. Situaciones que les iban a permitir tomar mejores decisiones, arriesgarse a emprender nuevos retos para la organización y sobre todo la flexibilidad que contrarresta de manera directa al buca. La parte de volatilidad, si ustedes conocen el manifiesto ágil, tiene estos elementos que es la respuesta al cambio. Lo que busca la agilidad es habilitar la respuesta al cambio. Evitar de seguir un plan que nos limiten con respecto a pues, pasos bien definidos, tener tiempos, tener avances, tener porcentaje de avance. Esto no quiere decir que los planes sean malos, como les mencioné, la planificación, sino que a la planificación hay que darle otro enfoque. La incertidumbre. Tenemos que evitar ese síndrome de teléfono descompuesto, de estar suponiendo que podemos que podemos entender lo que está sucediendo. Tenemos que colaborar de manera más cercana con el cliente. Tenemos que mediar y experimentar. Tenemos que evitar hacer negociaciones tan rígidas o contractuales que nos impidan pues esa colaboración, esa capacidad de poder buscar nuevas soluciones de una manera más adaptable y flexible. La complejidad, tenemos que atacarla con actitud. En el caso de la agilidad, nos va a ayudar en la parte de los individuos, interacciones. Saber que tenemos diferentes formas de atacar un problema. Saber que tenemos diferentes puntos de vista con respecto a cómo podemos empezar a desatorar un problema dentro de la organización, cómo podemos mejorar una situación. Las personas no son procesos ni herramientas, somos seres humanos que tienen experiencia, que tienen cierto tipo de capacidades y que pueden, unidas o bien dirigidas, apoyarnos para poder encontrar soluciones. La ambigüedad definitivamente la tenemos que contrarrestar con funcionalidad, tenemos que buscar resultados y como les mencionaba, resultados pequeños, instantáneos, tan rápido como sea posible. Aquí, pues como les mencionaba hace un momento, pues tenemos el caso de la planificación, una planificación extensiva o estratégica para poder inicialmente entender el problema. Nos puede llevar mucho tiempo, nos puede llenar de información, nos puede atiborrar de un montón de casos de negocio. Sin embargo, no sucede ese plan de acciones, esas actividades inmediatas que nos va a permitir o habilitar salir de esta situación tan compleja, tan ambigua, tan incierta. ¿Qué habilidades tenemos que buscar en una organización? Para cada uno de estos 4 elementos que conforma el BUCA, tenemos cierto tipo de recomendaciones. Cuando nosotros tenemos volatilidad, pues básicamente el efecto directo es de que tenemos muchos riesgos, tenemos demasiada información con respecto a un impacto inmediato, tenemos inestabilidad en el flujo de trabajo, no podemos tomar decisiones rápidamente. Y aquí, pues básicamente lo que tenemos que buscar en nuestra organización es apoyarla a que pueda anticipar, a que tenga los elementos para poder anticipar de manera rápida y efectiva, que pueda reaccionar de manera efectiva a la naturaleza de los hechos, a la naturaleza de los eventos y de los cambios. ¿Qué habilidades necesitamos en nuestra organización? Tenemos que tener la capacidad de que la organización pueda planificar basada en escenarios, que pueda ver hacia el futuro, que pueda generar transparencia, que pueda tener una comunicación clara y un compromiso por parte de los colaboradores, sobre todo porque aquí lo que estamos construyendo es una visión hacia un escenario futuro mejor. En el caso de la complejidad, tenemos efectos y eventos multifacéticos, causas interconectadas, hiperconectadas, interdependientes. Tenemos obviamente un impacto directo al trabajo improductivo. La gente al no entender bien la problemática, cómo nos estamos desenvolviendo, qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a salir de ciertos problemas en nuestra organización, empieza a ser improductivo. Empieza a intentar vender de más, intenta empezar a buscar actividades que no le aportan valor, que no están alineadas a nada. Aquí, pues, una de las cosas que directamente tenemos que hacer es entender que estamos en un ambiente complejo, entrar en él,
entender el caos, manejar la confusión. Tenemos que buscar resolver problemas pequeños. Aquí una de las cosas que ayuda mucho es darle tranquilidad a la organización a través de victorias cortas, a través de actividades que puedan darle confianza a las personas con respecto a invertir en nosotros, lograr cierto tipo de resultados, ir avanzando, no mantenernos de manera estática. Por otro lado, tenemos el caso de la ambigüedad, donde la ambigüedad pues básicamente nos afecta introduciendo dudas en nuestro personal, desconfianza, fallas en la toma de decisiones, perjudica la idea, la necesidad de innovar, el deseo de innovar por parte de las personas, sobre todo por lo que les comentaba, la parte del fracaso. A veces el fracaso limita mucho la capacidad del personal y la capacidad que tenemos como organización, sobre todo porque, como les mencionaba, muchas veces es más mal visto el fracaso, cuando más bien es una necesidad hoy en día de poder validar hipótesis y de experimentar. Aquí, pues, una de las cosas que tenemos que directamente fortalecer es la transparencia y empezar a transmitir una cultura basada en la innovación, basada en la creación de escenarios futuros y la creación de, de elementos o ambientes, perdón, que nos permitan ayudar a las personas, a nuestros colaboradores, a poder contribuir en esta visión estratégica que podamos tener. Y por último, tenemos el caso de la incerteza, que es básicamente, nos genera parálisis, no tenemos capacidad de movernos porque no entendemos el problema. Sabemos que hay información, no la podemos entender, muchas veces no podemos tomar decisiones adecuadas. Aquí pues realmente lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente actuar con decisiones, ciclos de actividades más cortos, evitar el riesgo, evitar cierto tipo de elementos. Esto nos va a ayudar mucho en la agilidad. Avanzando con esto, tenemos que empezar a trabajar en la estrategia de la misma manera. Ya trabajamos con las personas, identificando talento, fortaleciendo talento. Ya vimos que la organización necesita hacer cambios, necesita cambiar su cierto tipo de, 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 de actividades operativas a nivel estratégico, a nivel táctico, sobre todo porque necesitan hacer cambios. Sin embargo, pues nada de esto va a funcionar si no lo podemos empezar a articular desde una visión más amplia, desde la parte estratégica. Para esto tenemos que nuestra estrategia tiene tres capas, tres elementos. La primera de ellas es la previsión estratégica, perdón. Aquí una de las cosas que bien tenemos que entender es por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuáles son estos elementos a los cuales, o cuáles son estos elementos que yo estoy considerando para poder generar una estrategia? ¿Qué tipo de elementos estoy tomando en cuenta para poder generarla, para poder tomar mejores decisiones? ¿De dónde viene mi información? ¿A qué tipo de información me estoy apegando? Aquí, como les mencionaba mucho, que hoy en día tenemos que tomar en cuenta es la información de la que dependemos. Y esta información tiene que venir desde temas antropológicos, temas estadísticos, situaciones de los resultados financieros, comentarios desde las oficinas o desde las diferentes áreas que conforman nuestra organización, sobre todo porque aquí tenemos que empezar a entender más hacia dónde queremos llevar nuestra organización, cuál es esa oferta de valor o esos elementos a los cuales yo estoy haciendo atractiva, cuáles son esos elementos que estoy utilizando para hacer atractivo a mi organización. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es ese pensamiento estratégico? ¿Cómo voy a utilizar los diferentes elementos o fortalezas que tengo en mi organización? Que conozco del mercado, cuáles son esos elementos que yo sé que me hacen fuerte, que me hacen tener una propuesta de valor sólida. Aquí, como les mencionaba, mucho de lo que necesitamos es el liderazgo de las personas, la capacidad de proponer cosas cada vez más atractivas, más disruptivas, más innovadoras. Y por último, tenemos el qué de nuestra planificación estratégica. Una planificación estratégica, como les mencioné, no debe de ser una serie de elementos rebuscados que busquen básicamente hacer cumplir la visión de la organización, sino que tiene que ser un plan de acciones que ayuden a lograr la estrategia y la visión de la organización.
Aquí tenemos que hacer un cambio completamente en la forma en la que nosotros planificamos el futuro de nuestra organización, sobre todo porque hoy en día, como les mencionaba, los cambios y el dinamismo que tiene actualmente el mercado nos limita a que no podemos planificar a tan largo plazo, tenemos que hacerlo en periodos de tiempo cada vez más pequeños, en organizaciones cada vez más ágiles, que entienden perfectamente el entorno cambiante, volátil, incierto, etcétera. Pues una de las cosas que se han dado cuenta es de que la planificación tiene que suceder en periodos de tiempo más cortos, en periodos, en algunos casos, trimestrales. Y digo trimestrales porque esto nos va a permitir a ir ajustando conforme vamos avanzando dentro de nuestra estrategia. Tenemos claridad en nuestra misión, en nuestra visión. Sin embargo, la forma en la que nosotros articulamos nuestra estrategia tiene que ir en periodos de tiempo más cortos para poder fracasar rápidamente, para poder validar las hipótesis, para poder identificar esos escenarios futuros en los cuales yo quiero estar. Antes de llegar al tema de las conclusiones, quisiera saber si alguien tiene algunas preguntas. Chicos, si gustan en este momento, el que abrió el espacio, Abel, pueden hacerlo por escrito, pueden hacerlo solicitando la interacción a través del audio y el video, compartiendo, o sea, haciendo la solicitud de compartir. Por favor, ahora sí que hablando de agilidad y de romper las restricciones, ahora sí que aventémonos a hacer las preguntas que nadie hace, aprovechando que abre el espacio aquí el buen Abel. Pues mira, parece que no se avientan, Abel. No sé si quieres espacio para que vayan formulando algo y en el Inter a ver si se animan. ¿Cómo ves? Claro, me parece Adelante. bien. Digo, aquí también vamos a tomar un poco de tiempo en las conclusiones, sobre todo porque son algunos puntos que hay que tratar. Claro. Bueno, pues retomando el tema de la estrategia, yo creo que aquí un poco más hablamos de hacer estrategias efectivas. Muchas veces en las organizaciones lo que sucede es de que pues, nos movemos demasiado lento. Entre más grandes son organizaciones, cada vez más complicada moverla, cada vez es más complicada hacer un cambio, es cada vez más complicado incluso entender la cantidad de causalidades que intervienen en la toma de una decisión o en el camino que va a buscar una organización hacia el futuro. Una de las cosas que a veces utilizo en ciertas pláticas es que implementar temas de agilidad o de transformación, sea digital o transformación de modelos de trabajo, es básicamente intentar, dependiendo del tamaño de la organización, ponerle patines a un dinosaurio. Sobre todo porque muchas veces intentamos hacer que una organización tan grande empiece a comportarse como una organización más dinámica, más flexible, y no digo que es imposible, sin embargo, hay muchas cosas que hay que considerar. Una de las situaciones que es importante empezar a transmitir cuando buscamos un cambio, a tener habilidades, a capacidades para podernos adaptar de una manera más adecuada a estos entornos, es cómo puedo anticiparme a los problemas. ¿Cómo puedo hacer que mejoren las condiciones? ¿Cómo puedo cambiar las condiciones de mi organización para poder tomar mejores decisiones, enfrentarme de una manera más adecuada a todos estos cambios? Y la realidad es de que, pues, en principio es con el talento. Finalmente las personas, finalmente nuestros colaboradores van a ser aquellas eh, los elementos de nuestra organización que nos van a ayudar de una manera impresionante, sobre todo porque el cambio va a suceder dentro de ellos, o ellos lo van a provocar, las personas, los líderes, cada uno de los individuos que conforman la organización van a ser los responsables de hacer que sucedan los cambios dentro de una organización, que nos van a poder habilitar la capacidad de poder anticipar de manera más adecuada los problemas y las situaciones a las que nos enfrentamos. Aquí como recomendación, hay que escuchar a los colaboradores en todos los niveles. Cada uno tiene diferentes puntos de vista. Rompamos esos actividades tradicionales en el cual solamente el director o solamente el líder o solamente
ciertas personas privilegiadas en la organización pueden tomar decisiones, pueden ser capaces de decidir el verdadero futuro de la organización. Y eso no es cierto. Hoy en día una organización tiene que ser como una comunidad, tiene que tener la capacidad de poder escuchar, de poder conocer cuáles son esas experiencias, esas habilidades, ese entendimiento que tenemos tanto interno como externo de nuestra organización. Y eso lo tienen las personas que viven día a día todas estas situaciones. Tenemos que entender las consecuencias de los problemas y las acciones. Como les mencionaba, uno de los principales elementos que apoya la agilidad es a poder tener ciclos de ejecución más cortos, con una búsqueda de entrega de valor constante y en periodos más pequeños, pues definitivamente eso nos va a ayudar mucho a entender mejor los problemas. Si la solución que nosotros planteamos es la mejor, si lo que nosotros estamos ejecutando, planteando, a dónde estamos invirtiendo nuestras capacidades es a donde realmente tienen que estar. La agilidad nos va a habilitar la posibilidad de poder experimentar y tener retroalimentación rápidamente. Tener esos datos que hablaba al principio con el tema del VUCA, donde no tenemos información que nos permita tomar decisiones, donde no tenemos elementos o precedentes que nos permitan saber si esto va a ser exitoso, si lo que estamos proponiendo o haciendo va a tener un impacto esperado en el mercado. A veces basta con dar el primer paso, empezar a experimentar, empezar a tener entregas pequeñas, algo muy simple, algo muy, muy, con buena calidad de diseño y a nivel técnico muy bueno, pero que básicamente nos permita tener esa información, tener esa retroalimentación que necesitamos para irlo mejorando, irlo madurando. Entender las interdependencias de las variables definitivamente es parte del punto anterior. Si nosotros no tenemos datos o no empezamos a rodar con respecto a experimentar, innovar, empezar a buscar soluciones más disruptivas, conocer a nuestros públicos objetivos, conocer cuáles son nuestros clientes, los deseos, los cambios culturales, políticos, etcétera, etcétera, definitivamente no vamos a entender esas relaciones que tienen los resultados o por qué ciertos resultados se comportan de determinada manera. Necesitamos empezar a poder tener la capacidad de evaluar esa información, de tener expertos que nos permitan entenderlo y hacerlo más democrático. Tenemos que prepararnos para los desafíos y las realidades alternativas. Definitivamente, como les mencionaba, todo está cambiando, todo tiene cierto tipo de relación. La realidad es de que hoy en día tenemos que tomar decisiones más informados, tenemos que tener la capacidad de poder utilizar pues nuestras fortalezas, las oportunidades que tenemos, nuestras capacidades como organización, el talento con el que contamos, invertir en ellos, sobre todo porque cada vez va a ser más competido, va a ser más complejo, va a ser más ambigua la información que tengamos y sobre todo porque se vienen cambios bastante radicales. Pues muchos hablan de nuevas normalidades, muchos hablan de la forma en la que vamos a empezar a hacer negocios en el futuro y la realidad es de que pues hasta el momento todo es incierto, pero tenemos que estar preparados para poder hacer cosas mejores, hacer cosas muchísimo más apegadas a lo que está esperando el mercado y a lo que nosotros somos capaces de ofrecer. Perdón, Abel, Tenemos que atraer al mejor. perdón la Sí, perdón. interrupción. Mira, tenemos dos preguntas interesantes. Nos Sí, quedan sí, sí. 5 minutos. No sé si terminas los puntos faltantes y entramos un poquito a las preguntas. Nos alargaremos un Sí, sí, poquito sí, más, definitivamente. ¿va? Ok, perfecto. Termino rápidamente, que es básicamente, como les mencioné, tenemos que tener el mejor talento y desarrollarlo de forma interna. Invertir en opciones de formación interna, invertir en la capacidad que buscamos y dirigir estas capacidades y este talento hacia el verdadero propósito de la organización, hacia una visión más estratégica. Definitivamente tenemos que buscar claridad y transparencia. Hoy en día, la mayor parte de los índices de abandono de una organización y de un propósito como organización es básicamente la ausencia o la falta de compromiso de las personas básicamente está muy relacionada con de que no se sienten parte de la organización, no se sienten parte de la toma de decisiones, no entienden hacia dónde va la organización, entonces definitivamente claridad y transparencia.
Y por último, comprender los valores y los intereses del personal, que nuevamente, como les mencioné, son personas, somos seres humanos, cada uno trae una historia, cada uno de nosotros tiene cierto tipo de deseos profesionales, personales, que nos obligan o que nos dirigen dentro de una organización. Entonces, definitivamente, si nosotros tenemos gente que no está comprometida, que no está interesada, que no comparte ningún tipo de propósito o interés con la organización o con lo que está viviendo la organización, definitivamente no vamos a poder hacer gran cosa. Perdón, Rogelio, ahora sí, si quieres, vamos con las preguntas. Sí, no, pues muchas gracias, Abel. Pues mira, dos preguntas antes, y las voy a poner en el mismo contexto. Cristian Cervera nos pregunta, dice, ¿cómo preparar a los estudiantes universitarios para enfrentar un entorno buca? ¿No? Este tema creo que es la pregunta del siglo, ¿no? Y por ahí también nos preguntaba Jorge Gil, ¿será necesario someter a los directivos de una empresa a una metodología que permita que entre ellos, a nivel ejecutivo, desarrollen una organización ágil, ¿no? Son así como que dos preguntas de la base y luego el otro extremo que es ya la ejecución, ¿no? Claro, ok, perfecto. En el caso de la educación, pues como saben, particularmente aquí en nuestro país, la educación, pues, tiene bastantes aciertos y desaciertos con respecto a lo que realmente le interesa a las personas aprender. Ha cambiado sus modelos educativos durante pues, periodos de tiempo muy cortos, con grandes fracasos y otros aciertos. La realidad es de que en el caso de la educación, una de las cosas que tenemos que buscar es, como nuevamente les mencionaba, es el tema de los intereses. Como les mencionaba, tenemos que buscar una educación más humana, muchísimo más enfocada a los intereses de las personas, a esos deseos de las personas. Tenemos que habilitar espacios que permitan desarrollar el conocimiento. Es decir, un modelo tradicional se basa mucho en la parte de la mentoría, es decir, yo te voy a decir cómo hacer las cosas, yo te voy a dar el conocimiento para que tú posteriormente lo puedas aplicar. Aquí la realidad es de que tenemos que buscar espacios que permitan descubrir el conocimiento a través de la experimentación. Una de las cosas, por ejemplo, en el caso de Kairos, en el caso de los otros talleres que hemos dado, pues mucho de lo que buscamos es hacer talleres eh, con las personas, hacer que el conocimiento surja de las personas. Todos ya somos expertos en algo, todos los estudiantes ya traen cierto tipo de bagaje, en cierto tipo de capacidades, en cierto tipo de conocimientos. Lo que nosotros tenemos que buscar en el caso de la educación es habilitar esos espacios para que la gente pueda proponer, pueda crear, no esperar a llegar pues, a instituciones de nivel superior que tengan espacios o laboratorios que les permitan crear productos, crear cosas, tener exámenes prácticos que les permitan pues entender todo este tipo de situaciones, sino que más bien nosotros desde etapas muy tempranas tenemos que utilizar dinámicas como design thinking o elementos muchísimo más disruptivos que les permitan a las personas crear. Yo creo que ese se debe ser el futuro de la educación, habilitar a las personas para poder crear, para poder innovar y sobre todo darle la capacidad de proponer, porque somos una sociedad y una cultura, e incluso la educación lo fortalece, a que todo el tiempo se nos está callando, a que todo el tiempo se nos está limitando en proponer cosas distintas para poder resolver un problema. Incluso hasta el profesor, como les mencionaba, muchas veces es la persona que decide cómo resolver. Entonces, pues a veces eso limita mucho la capacidad de las personas para proponer, para poder descubrir el conocimiento, para pensar fuera de la caja. Yo creo que ese debe de ser el camino hacia la educación y en algunas pues, escuelas, como puede ser el caso de Montessori, como pueden ser otros elementos más disruptivos, se facilita mucho este pensamiento más libre. Claro, yo En ahí, el segundo punto, perdón, complementando el tema de la educación, porque yo creo que es mucho de la base y de ahí nos va a tocar definitivamente llegar a la segunda pregunta de manera muy directa. También la educación se debe entender como que no es en la escuela donde se tiene que educar, en la escuela se facilita el conocimiento, pero la educación viene en casa. Entonces, si en casa no tenemos los ejemplos, no tenemos quien nos claro, influencie con estos comportamientos de descubrir, de probar, de no satanizar la equivocación, etcétera, etcétera, pues definitivamente van a llegar estudiantes a la universidad con las alas amarradas, con
con el cerebro blindado, y cuando se les exija, piensa, crea, propone, saca tu potencial creativo, pues no van a saber cómo hacerlo porque no tienen el hábito de hacerlo. Entonces, creo que este Claro, tema de la educación en casa, y más en una cultura como la nuestra, que pues tenemos todavía ese patrón de seguir las órdenes del jerarca en la familia, etcétera, pues sí nos complica, ¿no? Esta situación. Entonces hay que romper también definitivamente. desde la base de nuestra formación, que es nuestro hogar, nuestros padres y los ejemplos que tenemos alrededor. Perdón, solo quería complementar esta parte. Y de ahí nos Sí, no, vamos al tema de los líderes, ¿no? Que son justamente esos niños sí, 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 que claro, pasaron por todo ese proceso y que ahora son los dueños de empresas, ¿no? claro. Sí, de hecho, eh, ahí hace tiempo, un poco retomando el tema de los líderes, hablaba sobre la parte de la jerarquía parasitaria. ¿A qué me refiero con esto de jerarquía parasitaria? La realidad es de que muchos de los líderes, como bien lo mencionas, aprendieron de algún lado. Muchas veces nosotros cuando estamos en una organización, a veces tenemos esa ambición de, en principio, de tener un asistente, de tener una oficina, de tener un lugar privilegiado, de ser reconocido, de tener que la gente nos reconozca, que valore nuestra posición. Sin embargo, como les mencionaba, dentro de estas jerarquías parasitarias, pues básicamente los comportamientos y la forma de trabajo, las malas prácticas se transmiten como la herencia, como tal cual un parásito transmite su ADN hacia otro parásito y así sucesivamente, por eso lo llamaba de esta forma. Y aquí una de las cosas que muchas veces tenemos que entender es que a veces en las organizaciones, y entre más viejas es la organización, cada vez está más arraigado este tipo de situación. Es más complicado hacer que toda esta parte jerárquica, toda esta parte de líderes de estas grandes organizaciones cambie, sobre lo que ya está dentro de ellos. Es parte de la forma en la que han aprendido a subsistir, que han aprendido a sobrevivir dentro de un entorno bastante agresivo, porque es muy agresivo estar en esos niveles. Como les mencionaba, las malas decisiones cuestan muy caro y es algo que en principio tenemos que cambiar. Como tal, no podemos llegar a intentar sustituir completamente la forma de trabajo de estas personas porque, como les mencionaba, está en su ADN, está en su comportamiento, en la forma que resuelven los problemas. Aquí una de las cosas que mucho he aprendido es de que lo más importante es tener, para cambiar a alguien de ese nivel necesitamos primero dar resultados, tener victorias, tener elementos que nos permitan engancharlos, que nos permitan demostrar que conocemos su problemática, que nos permitan eh, generar confianza en que se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Definitivamente no es instantáneo el cambio, no podemos nosotros simplemente llegar, darles un curso, una plática, hacer que mostrar todos los beneficios y todo el romanticismo que puede tener trabajar de una manera más ágil, sino la realidad es de que tenemos que irlo haciendo poco a poco, tenemos que hacer que ganen confianza, que hay formas diferentes de hacerlo y sobre todo que puedan tomar decisiones más disruptivas porque como les mencioné, todos son capaces de poder proponer cosas distintas, todos son capaces de empezar a proponer. La situación es cómo utilizamos ese conocimiento para poder alinearnos de una manera más afectiva hacia lo que buscamos como futuro de la organización. Uno de ellos puede ser el tema de la agilidad, puede ser otro tipo de situaciones, puede ser otro tipo de herramientas, pueden ser formas diferentes de trabajar o incluso de interactuar con las diferentes áreas. Una de las cosas principalmente es hacer que la gente esté informada. Normalmente todos los líderes toman decisiones sin conocer qué es lo que está pasando en la organización, qué está pasando con el personal a nivel operativo. Sobrepasamos todo el tiempo la capacidad de la organización por el desconocimiento. Entonces, definitivamente, más allá de empezar a transformar a estos líderes, lo que tenemos que hacer es habilitarlos a tomar mejores decisiones. Ese yo creo que es el primer paso. Muy bien, Abel, pues perfecto. Pues yo ya respondida de alguna manera la pregunta. Y por ahí una última que nos hacía Alejandro Vicente, nos hace es si existe alguna herramienta para poder valorar en qué momento nos encontramos en tiempos VUCA. Dice, hay herramientas como indicadores que se utilizan para visualizar tiempos VUCA. Por ahí, si quieres, inclusive ya intercambiar tu presentación para que puedas ver las preguntas. Básicamente, Sí, pues esa sería la que estaríamos
tratando de responder. Y bueno, pues estamos concluyendo la sesión con Abel. Muchas gracias por tu tiempo, Abel. La presentación excelente. Yo creo que este tema de los tiempos VUCA, los entornos VUCA, cada vez va a estar mucho más en la boca de todos, aunque el concepto ya tiene su tiempo. Pero pues definitivamente hoy hace mucha más relevancia y pues es un lenguaje que deberíamos estar practicando de manera ya cotidiana, ¿no? No es un tema de negocios, no es un tema de ciencia de la NASA, pero al final del día, pues sí necesitamos pues, dedicarle un tiempo para entenderlo, ¿no? Y bueno, Por pues Abel va a supuesto. estar también disponible, si no me equivoco, en el stand que tienen ustedes en la expo. Por ahí también está Luis Becerra, que está acompañando a Abel. Mañana, el jueves, perdón, tendremos un evento adicional que tuvimos que integrar acerca de Design Thinking, que ojalá puedan acompañarnos a las 9 de la mañana, si es un poquito más tempranero el tema, pero pues igual de interesante seguramente. Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Abel, mil gracias, una exposición excelente. Gracias a ti. Y pues un abrazo, estamos en contacto. Estamos en la siguiente sesión ya para escuchar algunos testimonios de un par de personalidades con quien tuvimos la oportunidad de explorar nuestro concepto de MOVE, que se complementa perfectamente con lo que ya platicaba Abel y con lo que hace la gente de Kairos. Y bueno, pues estaremos aquí acompañando a la audiencia al cierre del día de hoy. Muchas gracias, Abel. Estamos en contacto. Por aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias a Buena todos. tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.